Saludarlos, estimados estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, Leonidas Mencos Ávila. Es un gusto para ustedes vamos de reflexionar este curso de ética ciudadana para fomentar la auditoría social. Tengo el honor de estar con ustedes nuevamente. Hace 2019 estuvimos fomentando el primer curso. Ahora pues tendremos el módulo sobre la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas para la fiscalización y el control gubernamental. Espero que este primer módulo les ayude a ustedes a reflexionar, a tener nuevos conocimientos en materia de las leyes que ustedes, como en el curso que tienen dentro del curso de auditoría interna que reciben ustedes en su formación. El día de hoy, pues voy a iniciar con una motivación. La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades, varían en sus deseos de alcanzar su potencial. Bueno, dentro de esta motivación, ustedes son personas exitosas, tienen la dicha de tener un programa como este, pues toda vez empiecen ustedes a cerrar ya prácticamente, están a 3 meses de cerrar su carrera de perito y entrar en la primera fase de sus éxitos y a entrar al mundo del mundo laboral que ustedes realizan, van a realizar y van a ir motivándose a ser gente exitosa. Pues dentro de este contexto voy a hablarles de la ley. Les recuerdo que ya inauguramos este curso con el señor Contralor General de Cuentas. Ahí estuvieron presentes los de peritos, los de secretaría. Bueno, entonces dentro de esta motivación, pues está la inauguración del curso. Espero que ustedes todos participen en el curso. Solo les quiero recordar que las autoridades de la Contraloría General de Cuentas la dirige el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, que es el Contralor General, elegido por el Congreso de la República. Ahí ya estando nombrado el señor Contralor, nombra a sus colaboradores, a sus funcionarios, que son los subcontralor de calidad del gasto, el doctor José Alberto Ramírez Crespín, al subcontralor de probidad, doctor Mario Francisco Chocoy Buch, y al doctor Bernardino Rosales Méndez, que va a hacer la función de subcontralor administrativo. Ellos son las autoridades que dirigen la institución por ley, porque la ley ya establece a los 3 funcionarios que van a dirigir la Contraloría General de Cuentas. Les recuerdo la biografía del doctor Edwin Salazar Jerez, pues es Contralor General de Cuentas. Nació en Chimaltenango el 24 de enero de 1962. Su título de perito contador del ELMA, Chimaltenango, tiene una formación académica de doctor en Administración Pública y Políticas Públicas en la Universidad de Galileo, maestro en Consultoría Tributaria en la Universidad de San Carlos de Guatemala, contador y auditor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pues vean ustedes todos sus récords, su experiencia que tiene el señor Contralor, que es motivado a ser parte de esta escuela, pues también quiere que todos ustedes también participen en la formación y tengan esos grandes ideales, esos éxitos, y que llegan a mejorar también sus hojas de vida y que tengan ese sueño de llegar a ser también contralores generales de cuentas. Con la inauguración, pues el señor Contralor ha dicho que ha asumido un gran compromiso con la educación y con mucha satisfacción hemos llegado a los diferentes niveles educativos, entre ellos el de ustedes, este programa de ética ciudadana para las auditorías sociales. Y algo que le motivó al señor Contralor fue que aplaude el interés y compromiso de cada alumno y alumno, y que sepan que me siento muy orgulloso de ustedes, porque el pueblo de Chimaltenango se sigue superando. Esta fue la parte del discurso del señor Contralor General de Cuentas en la inauguración de este gran evento, que es una oportunidad para todos los estudiantes de perito.
¿Cómo nacen las autoridades superiores? Pues con el gobierno del presidente Juan José Arévalo, en el decreto del Congreso 515, nace la Contraloría General de Cuentas y dentro de ella la figura del Contralor General. En el 2002, con el gobierno del presidente Alfonso Portillo, surge el subcontralor de calidad del gasto. Con el subcontralor de probidad, pues con el presidente Ubico, con el decreto de la ley que es 1707, en un decreto 203 va a surgir una figura que es la probidad. Y la probidad es la figura de la honradez, la honestidad, la integridad de la función de los funcionarios públicos. En el 2013, con el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, va a surgir el subcontralor administrativo. Entonces, ellas son las autoridades que surgen basados en los principios de la ley. Dentro de pues, la ética ciudadana, que les va a ayudar a ustedes para fomentar las auditorías sociales para estudiantes del ELMA, pues las autoridades han inaugurado ya este evento y lo que trataremos en esta situación es los fundamentos, qué es lo que fundamenta la creación de la Contraloría General de Cuentas, la ley de la Contraloría General de Cuentas, que nace igualmente con la ley de la probidad y responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos. Nacen en el mismo tiempo, en 2002, nace la ley de la Contraloría y también la ley de probidad. Y el reglamento es lo que va a justificar cómo debe estar estructurado la misma institución, cómo se va a estructurar la institución, su organización, pues para eso va a servir el reglamento. Van a explicar aquello lo que la ley no le permite fundamentar. Por ejemplo, nosotros tenemos ¿qué es fiscalización? Pues el reglamento va a explicar en qué consiste la fiscalización y el control gubernamental. De ahí surge entonces el nacimiento de la institucionalidad de la Contraloría General de Cuentas. ¿Quién la crea la institución? Pues la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí va a surgir a través de la Asamblea Nacional Constituyente y con la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas a través del Congreso de la República. Ahí surge la institución. La organización va a surgir por el reglamento de la ley, de la Contraloría, y su código de ética que va a regir el comportamiento de cada grupo, de cada persona. Entonces, una cosa es la institución que surge de la Constitución Política y de la ley, y el reglamento de la ley ya va a establecer la organización, los requisitos que se requieren para ser director de las diferentes direcciones de auditoría, de capacitación, de financieros y otros departamentos. Y va a explicar también todo el procedimiento de la organización. Pero el código, el código de ética va a contribuir a darle la credibilidad y la honorabilidad a cada funcionario que participamos dentro de esta institución. ¿Para qué sirve la institución? ¿Qué servicios da? Entonces la ley le va a decir qué servicios debe establecer. Entonces los servicios, entre ellos, primero es la fiscalización. Somos un ente rectora de la fiscalización y el control gubernamental. Somos los responsables de entregar finiquitos, de velar por el control de los diplomas, títulos. Somos los responsables de verificar también la declaración jurada patrimonial de los funcionarios públicos. Bien, entonces nosotros, la institución surge por la Constitución, el reglamento la organiza, la estructura, toda la institucionalidad, la organización interna, y dentro de esto pues están los servicios que establece la ley, ¿no? Ustedes ya han recibido en su curso, pues hay un fuente de derecho que nace cuando hablamos de fuente de derecho estamos pensando en el nacimiento del río Motagua, cómo surge dentro de ese pequeño río y se va extendiéndose por todo el territorio guatemalteco.
Pues la fuente del derecho, pues son fuentes del derecho todas aquellas donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. El término, pues, se vale del sentido metafórico de la palabra fuente, que indica el lugar donde nace el agua. Pues ahí en el río Matagua nace todo el río que va a atravesar el territorio, lo que les había dicho, pues así también de la fuente del derecho nace las instituciones del Estado, por ejemplo, la Constitución, la fuente del derecho, ¿no? Nace toda la organización del Estado. Entonces, esas son las costumbres que tiene que tener la fuente del derecho, costumbres, religión, conductas, y hay que afianzar los buenos hábitos y evitar el vicio. Fíjense que una vez Hans Kelsen, él nació en 1881 y muere en 1973, un abogado, jurista y filósofo de la República Checa, ordenó las leyes de forma jerárquica. Hans Kelsen, pues, lo que hace es que pone como la primera pieza en la Constitución, después vienen las leyes orgánicas y especiales, después vienen las leyes ordinarias y decretos, posteriormente están los reglamentos, las ordenanzas y las sentencias. Pues esta es la forma de que se va organizando así está organizada la ley en Guatemala. Por eso nosotros somos un Estado republicano, porque para nosotros la existencia es el imperio de la ley. Estamos sujetos a la ley. Todo lo que hacemos en la administración pública, todos los funcionarios y empleados públicos están sujetos a la ley. Los ciudadanos también están sujetos a la ley, solo que aquellas cosas que no les prohíbe la ley, pues los pueden hacer. Pero no pueden llegar a abusar tampoco, ¿no? Porque estamos todos implementados dentro de este ejercicio de la ley en forma jerárquica. Entonces, esa jerarquía nos va a permitir a nosotros cómo nace esta Constitución de la República. Entonces, lo primero que ordenamos es la Constitución de la República. Aparte están las comisiones de derechos humanos, que también es parte de esa jerarquía. Entonces, la Contraloría nace con el poder de la Asamblea Nacional Constituyente, que es elegido por el pueblo, pero solo para reformar o actualizar, decretar, sancionar a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en los artículos, dentro del capítulo 3 del régimen de control y fiscalización, aparecemos nosotros dentro de los artículos 232 al 236, aparece ya la Contraloría General de Cuentas, no de la Nación, de cuentas. No lo van a poner nunca de la Nación porque no existiría. Ahí también surge el Contralor General como jefe, y dentro de ello, pues toda cómo se debe elegir. Y de ahí, dentro de esto, pues nace la ley de la Contraloría General de Cuentas a través del Congreso de la República. Entonces va a surgir la ley de la Contraloría General de Cuentas, y el presidente de la República, a través de un acuerdo, va a ser un acuerdo gubernativo, y a este acuerdo gubernativo 96-2019 crea el reglamento de la ley de la Contraloría General de Cuentas. Va a decir cómo tiene que estar estructurada. El Congreso también aprueba la ley de la probidad y responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos con un decreto de 89-2002, y el presidente de la República crea el reglamento de la ley de probidad de los funcionarios y empleados públicos con un acuerdo gubernativo 613-2005. Ya el señor Contralor emite unos acuerdos internos. Entre ellos, en los acuerdos internos está el acuerdo del Código de Ética, de los acuerdos de las normas que van a regir el control gubernamental. Y el señor Contralor también tiene potestad jurídica de aprobar los códigos de ética y su reglamento. En la parte de la estructura organizacional del Estado se encuentra la Contraloría. No estamos sujetos en el organigrama, pues no pertenecemos al organismo ejecutivo, ni tampoco al organismo judicial. Somos parte de los órganos de control jurídico administrativo.
el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de la Defensa Pública, la Procuraduría de la Nación, Registro General de la Propiedad. Pues dentro de este marco, de esa estructura organizacional, pues nosotros somos parte de los órganos de control jurídico administrativo. ¿Qué diferencia hay entonces entre ley y norma? Las normas pues son reglas de conducta que buscan garantizar el orden y la armonía entre una sociedad u organización. Se espera que las normas sean cumplidas por todos los miembros, y la ley es un tipo de norma jurídica que establece conductas que pueden ser normadas, prohibitivas o permisivas, que todo miembro de la sociedad debe cumplir. Todos tenemos que saber la ley. Entre ellos, lo principal es la Constitución de la República. Ustedes como jóvenes tienen que tener conocimiento de la Constitución Política de la República. Les sugiero que aprendan el Código Municipal, porque ustedes pertenecen a un municipio, tienen que saber qué funciones tienen las autoridades de su municipio, cómo está organizado, quiénes son los funcionarios de la municipalidad, del gobierno municipal, cómo se organizan, bueno, de qué competencias tiene el municipio, qué compromisos tiene cada funcionario dentro de sus municipios. Tienen que tener conocimiento del código de ética. Y si ya manejan vehículos, pues tienen que tener conocimiento de la ley de tránsito. Pero otra situación es la ley de transparencia. Como jóvenes, yo les recomiendo que ustedes tengan conocimiento de la ley de acceso a la información, que es parte de los derechos humanos, y ustedes también tienen derecho a estar informados. Entonces, ahí está el compromiso entre la ley y la norma, que lo escuchamos nosotros siempre de los abogados. Hay una línea de tiempo que ha hecho de la reforma de la ley. Nosotros antes éramos parte de la ley del Tribunal de Cuentas por decreto 11.121, pero de ahí hubo una reforma y una actualización, y surge la ley de la Contraloría General de Cuentas. Hubo otra reforma, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. En el libro 2, artículo 48-69, pues hay una reforma a esta ley. Cuando hablamos de reforma es que se puede ampliar o se quita en algún momento algunos artículos que ya no están actualizados. Dentro de la ley de línea del tiempo de la reforma al reglamento, pues tuvimos una reforma de la ley con un acuerdo gubernativo 1126. Después tuvimos un reglamento de la ley orgánica, que era el 318. El reglamento de la ley orgánica, acuerdo gubernativo 192-2014. Después, posteriormente, tuvimos un acuerdo 9 de 2017. Y por último, pues hemos llegado a tener una reforma al reglamento de la ley 96-2019, con otra reforma que hubo, que es 148-2022. La reforma es que cómo se va reestructurando y ampliando más el reglamento, el concepto. Por ejemplo, nacen nuevas normas, surgen nuevas formas de hacer auditoría gubernamental. ¿Qué es una ley orgánica entonces? Es la ley que establece las normas que rigen el funcionamiento y la organización de una institución determinada. Por eso se le llama ley orgánica. Nosotros en nuestra ley se llama Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría pues nace de la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada en 1985, que promulgó, sancionó, decretó la Constitución Política de la República, vigente hasta la fecha, y en el artículo 213 establece que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada. Somos descentralizados porque ustedes vieron que no pertenecemos al gobierno. Tenemos funciones de fiscalizadora de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. El dinero que se le proporciona a través de los impuestos, pues nosotros podemos fiscalizar dentro de ellos. Los 340 municipios, ¿cuántos son? 340 municipios. Actualmente pertenecemos a un Estado, a una organización, a una estructura organizacional con 340 municipios. Entidades descentralizadas como
el ICS, como las empresas que tiene el Estado, como Guatel y otras instituciones, pero dentro de ellas, pues, las autónomas, que es la Universidad de San Carlos, el ICS, la Federación de Fútbol, la Confederación Autónoma de Deportes. Todo esto, pues, son instituciones autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado. Por ejemplo, si hay ONGs que reciban fondos, pues también son fiscalizados, o que también hagan colectas públicas. Entre ellas las colectas públicas podemos colocar todas aquellas como Fundabien, por ejemplo. Ahí pues hay una colecta pública, pues se solicita dinero, pues hay que fiscalizarlo. Adicionalmente, también están sujetos a la fiscalización los contratistas de obras públicas, los que construyen carreteras, los que hacen puentes. Todas estas empresas pues también son fiscalizadas, y cualquier persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Entonces, esta es la potestad jurídica que nos da el Estado. Pues haciendo un recordatorio, pues fíjese que la ley surge de los acuerdos de paz firme y duradera de 1996, donde dice que el Estado de Guatemala debe asumir el compromiso específico de reformar, fortalecer y modernizar la Contraloría General de Cuentas. De igual manera, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz volvió a colocar con una prioridad la sanción de una nueva ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento. Entonces, dentro de la Constitución de la República, pues se establecieron los primeros, en la base jurídica para poder hacer cambios a la institución, y dentro de la organización de la Contraloría General de Cuentas. Pero se necesita una ley y su reglamento para hacer una nueva estructura. Entonces, los acuerdos de paz firme y duradera, pues, son fundamentales, ¿no? Entonces, ya el 5 de junio de 2002 fue emitido en el decreto 31/2002 del Congreso de la República de Guatemala la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Y esa estructura de la ley, si ustedes ven la ley, pues se estructura con 8 capítulos divididos en secciones, cuenta con 53 artículos y 3 disposiciones finales. Y fue sancionado, pues vuelvo a repetir, el 14 de mayo del año 2002 y publicada en el Diario Oficial el 17 de junio del año 2002. ¿Cómo se estructura la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas? Bueno, pues recordarles que tenemos la naturaleza jurídica es que somos una institución pública, que gozamos de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera, con capacidad para establecer delegaciones. Por eso la Contraloría tiene además de sus 3 edificios que tienen la zona 1, zona 13 y zona 2, pues también tiene a nivel de toda la República. Cuando hablamos de la República, no estamos refiriendo al territorio, ni a la nación, ni al Estado, sino a la cosa pública que está sujeta a los servicios que se deben prestar a los ciudadanos. Está sujeta a los ámbitos de la cosa pública. En el ámbito de competencia, su función consiste en ser una institución fiscalizadora y de control gubernamental de los activos y pasivos de todo interés hacendario. Antes, pues, eran los peritos contadores los que hacían esto. Ahora son auditores gubernamentales con títulos específicos puede ser un ingeniero, pues un auditor gubernamental puede ser un ingeniero que puede hacer una auditoría de obras. Los que son médicos pueden ser auditorías en asuntos de medicina, pero para ser auditor interno, ahí sí se necesita tener el título de contador público y auditor, lo que nosotros le llamamos CPA, ¿no? Entonces, para ese sí es específico su función. También nuestro objetivo es velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública, pero queremos promover y vigilar la calidad del gasto público.
¿Cómo se estructura la ley orgánica de la Contraloría? Pues en el capítulo 1 de las normas generales, la naturaleza jurídica, el ámbito de competencia, hay objetivos, hay atribuciones, hay control, está el concepto del control gubernamental, la aplicación del control gubernamental, accesos a disposición de información, contrarrevisiones, divulgación de información, información de estados de cuentas bancarias. Todo ese capítulo del 1 al 10, pues esto es lo que describe, ¿no? Y en el artículo 6, que es fundamental porque ahí están los auditores internos. Los auditores internos son todos aquellos, por ejemplo, las municipalidades tienen su auditor interno. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación, por ejemplo, tiene su auditor interno. Entonces, en este artículo se va a crear al director interno, y dentro de ellos tiene que ser director, jefe o encargado de los órganos de auditoría interna, y que están sujetos a lo que dice el artículo 2 de la ley, ¿no? Y para esto se necesita ser contador público auditor, ser colegiado activo y haber aprobado el curso de capacitación que imparte la Contraloría. La organización, pues en el artículo 11 ya está la organización, ahí ya, por eso se llama ley orgánica también, la dirección, administración y funcionamiento de la Contraloría. En un siguiente orden jerárquico, el Contralor General de Cuentas, el Subcontralor de Probidad, Subcontralor de Calidad de Gasto, Subcontralor Administrativo, el Inspector y los directores. Bueno, entonces esta es la forma de organizar la institución. Las autoridades superiores, pues en el capítulo 2 de la estructura orgánica, la autoridad superior es el Contralor General de Cuentas, es el jefe de la Contraloría General de Cuentas y máxima autoridad de la institución. Gozará de iguales de inmunidades que las de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Y dentro del artículo 3 están viendo ustedes las atribuciones del Contralor General de Cuentas. Las autoridades superiores también en este capítulo 3 están entre el 14 al 21, está el subcontralor de probidad, el subcontralor de calidad del gasto y el subcontralor administrativo, con sus funciones y atribuciones. Las funciones que tiene que tener la institución, las oficinas, por decirlo así, y las atribuciones que tiene cada persona. Por ejemplo, una atribución la que yo tengo que realizar como responsable, como funcionario. Y dentro de esta estructura, pues están en el capítulo 3 siempre están las autoridades superiores del 22 al 25, están las provisiones que requiere para hacer, que debe evitar los funcionarios, responsabilidades que se deben asumir, la fiscalización y rendición de cuentas, la sustitución y los informes al Congreso de la República. Para entregar todo lo que han hecho de fiscalización, pues hay que informar, ¿no? Entre la estructura de la ley, pues también están los auditores gubernamentales, la primera figura jurídica que surge dentro de la institución. Antes eran contralores, ahora se llaman auditores gubernamentales y tienen independencia, obligación de denunciar, obligación de coaccionar, responsabilidades. Agentes del control gubernamental administrativo, el control auditor gubernamental, que tiene una plaza 011, el auditor independiente, que son contratados, y los auditores internos, que el artículo 6 establece que debe ser director y jefe. Estos son los agentes del control. Dentro del capítulo de la ley, pues está el capítulo 5, régimen económico y financiera. Del artículo 32 al 37 contiene presupuesto, formulación del presupuesto, ejecución presupuestaria, la memoria de labores, el control de la calidad en la institucional. Hay otro capítulo que tenemos el artículo 4, que es los auditores gubernamentales, el régimen sancionatorio, que cómo se debe sancionar, cómo se van a poner las sanciones, cómo se va a regular, qué multas se van a hacer. Y dentro de ellos también está el capítulo 4, los recursos legales, que contiene los recursos legales contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas. El capítulo 8, pues las disposiciones transitorias que se va derogando algunas leyes y las finales de la sección. En este artículo 45, pues se reguló
en un momento el plan de formación profesional del personal, actuales contralores, transitorio, fue un transitorio porque toda vez se capacitaran y se profesionalizaran los nuevos peritos contadores y pasaran ya a hacer carrera y llegaran a ser contadores públicos y auditores, pues entonces se deroga este artículo, termina su parte de sus funciones. Y después ya viene una sección de derogatoria y dentro de eso pues se derogan ciertos artículos del decreto 1126 y las secciones de tercera disposición son las reformas que se debe hacer a la ley anterior, que era el 1126. Dentro de las exposiciones de la derogatoria también están los epígrafes, que proceden de los artículos presentes de la ley. No tiene validez interpretativa y, por tanto, no puede ser citado respecto del contenido y los alcances de tales normas. Y el 53, que ya entra el presente decreto, fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable del más de las 2/3 partes de los diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entra en vigencia 30 días después de la publicación en el Diario Oficial. Con esto, pues, el señor Contralor, en la inauguración del evento, ha dicho: me siento identificado y honrado porque la juventud que ustedes representan es vital para construir una nación más honesta y transparente. El doctor Edwin Humberto Salazar, Contralor General de Cuentas, dentro de ello, pues, el que dirige toda esta administración dentro del marco de la administración, la capacitación y la formación. Muchas gracias.